Bueno, ahora tenemos el tema que el Señor ha preparado también para vosotros. Eh, es un tema precioso que el Señor primero me ha hablado a mí, como siempre os comparto, el Señor habla a uno primero, ¿cierto? Y luego a los demás. Y bueno, eh, tiene que ver con el título que hemos dado a este tiempo, que es Nacidos de Dios. Entonces les voy a invitar a buscar en sus Biblias Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. ¿Sí? Busquen sus Biblias, ábrenla. Sé que a algunos les gusta subrayar, otros les gusta también, qué sé yo, escribir, apuntar algo que el Señor les quiera decir, porque lo hermoso de compartir la palabra de Dios es que es una palabra viva. Es una palabra viva, preciosa, que cada uno la puede hacer suya, hermanos. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Tú puedes hacerla tuya. Cuando tú escuchas una predicación, seguramente algo de lo que se dice en la prédica te puede tocar, pero estoy seguro que si tú profundizas un poco más, directamente el Señor te va a decir algo especial a ti. Yo me he sorprendido las ocasiones que de repente termina una predicación y voy a visitar a alguna familia y esa familia me dice, el Señor me tocó mucho con esta prédica. Ah, sí, ah, qué lindo, me alegra, me anima a seguir adelante. ¿Qué te dijo el Señor? Y cuando me comparten digo, wow, Señor, eso yo no lo dije. Eso yo no dije en la predicación, pero Dios le dijo a esa persona de forma particular, porque la palabra de Dios es viva. Así que, una vez más, Primera de Juan, capítulo 3. Hemos hablado acerca de, en otros temas anteriores, acerca de iluminar mediante el amor, la oración y la humildad. Hemos hablado acerca también del amor de Dios expresado en la vida y la semana pasada de cómo abrazar la verdad de Dios. Hoy veremos nacidos de Dios. Y quiero comenzar con dos preguntas que seguramente todo creyente podríamos contestar con claridad. ¿Por qué amas a Dios? Es una pregunta que le hemos hecho muchas veces al iniciar el culto de la iglesia, en la iglesia. ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué? Y podemos dar muchas respuestas seguramente, pero si algo podría resumir el por qué, seguramente sería porque Él me amó primero, ¿cierto? Amo a Dios porque Él me amó primero. Y otra pregunta podría ser, ¿por qué deseas agradarle? ¿Por qué? ¿Por qué deseas agradarle? Y podríamos responder muchas cosas, pero vamos a resumirlo así, porque su amor me impulsa a agradarle, porque su amor me impulsa a agradarle. Y estas son hermosas verdades, pero hoy vamos a verlas con más detenimiento. Vamos a intentar profundizar un poquito más en estas verdades maravillosas del Señor. Comienza el versículo 1, 1 de Juan 3, diciendo así. El apóstol dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y algunas versiones añaden esta frase en exclamación, y lo somos. Es decir, miren, contemplen, fíjense cuál amor, cuál es la medida del amor, qué tipo de amor te ha dado, nos ha dado, no cualquiera, sino el Padre, para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Y lo somos. Es una afirmación. Y lo somos. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque no es que simplemente el apóstol nos está invitando a contemplar esta magnitud del amor de Dios, sino que él nos está diciendo, mirad. Es como que nos está mandando, miradlo, nos está mandando contemplarlo, admirarlo y aún disfrutarlo. Párate un momento y comienza a contemplar cuál es ese amor de Dios para que tú puedas ser llamado hijo suyo.
comienza a mirar, comienza a fijarte bien, comienza a contemplarlo, a admirarlo a tal medida. Tú dices, wow, yo soy hijo de Dios. Yo soy llamado por Él, hijo de Dios. Soy su hijo, soy su hija. Contémplalo. Pero quiero contarles algo que me pasó ayer. No hace mucho, es ayer. Ayer yo estábamos en un curso para matrimonios, bueno, perdón, estábamos en la casa de oración de los matrimonios, la casa de oración número 13, que nos reunimos los matrimonios un poco más jóvenes, digamos, aunque bueno, yo ya estoy llegando a los 40, no soy tan joven. Nos reunimos para poder tener un tiempo de encuentro con el Señor, así como otros grupos de la iglesia. Nos reunimos entre semana. Y estábamos cantando, adorando a Dios. Y mientras cantábamos y adorábamos a Dios, cogidos de la mano de nuestra esposa, nuestra pareja, eh, yo comencé a meditar en algo que había pasado justamente antes de ello. Antes de la reunión, a las 10:30, tuve un, em, una entrevista de ordenación. Es decir, me entrevistan para ordenarme como pastor. Bueno, si quieren, en otro momento les cuento más sobre ello. Pero fue un momento precioso porque eh, cuando termina la entrevista, lo primero que hace mi esposa es decirme cosas bellas de mí. Comienza a levantarme, comienza a animarme, comienza a inclusive querer decir cosas para defenderme. O sea, wow, y yo la escuchaba y la miraba. Es más, en la propia entrevista, lo primero que hacen es preguntarle a ella, ¿qué tal es Dolan como esposo? Fue la primera pregunta que le hacen a ella en la entrevista. Y eran 3 personas que estaban entrevistándome particularmente a mí. Y yo, cuando le escucho a mi esposa, dice cosas tan maravillosas de mí, y la verdad es que siempre lo hace, siempre que le preguntan algo de mí, ella dice cosas bellas. Y yo digo, wow, ¿no? Bueno, lo dice porque es mi esposa. Y me quedo ahí, ¿no? Me siento un poco avergonzado cuando habla bien de mí, etcétera, pero bueno, es mi esposa y me ama, pues, ¿no? Entonces, lo dice, ¿no? Pero cuando termina este tiempo y luego hace lo que les he contado de levantarme, decir cosas bellas, comienza la reunión con las parejitas y vuelve a hacerlo, vuelve a hablar de mí. En el tiempo de oración, yo comencé a orar a Dios y Dios me mostró algo hermoso que os quiero compartir. Estábamos orando y Dios me recuerda el texto bíblico que muchas veces me ha hablado. Dice, eh, el que me reciba a mí, recibe al que me envió. El que, eh, me reciba, perdón, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Exactamente es así. Y cuando yo medito en esto, reflexiono y digo, Señor, lo que tú estás diciendo es que de alguna manera, quien tenga un encuentro con nosotros, puede tener un encuentro con el Padre. Y meditaba en esto mientras adorábamos, cantábamos, y adorábamos y cantábamos. Y vino a mi mente la imagen de mi esposa y comencé a pensar en todo esto que había hecho desde la mañana. Y comencé a pensar en ella, en lo que pensaba de mí, en lo que decía hacia mí. Y dije, Señor, yo puedo tener un encuentro contigo encontrándome con ella. Y fue tan precioso ese momento para mí que cuando lo compartí al grupo, de repente mi esposa comparte que a ella le había pasado algo semejante hacia mí mismo. Y fue hermoso, porque apagamos las cámaras, dijimos vamos a tener un tiempo de oración, yo le cogí de la mano, lloramos, nos abrazamos, nos pedimos perdón por cosas, porque, bueno, en la semana pasó algo que tal vez le dañó un poco, y le pedí perdón, etcétera. Y fue precioso el momento, porque fue como un encuentro con el Señor, pero encontrándonos el uno con el otro. Fue precioso. Y cuando estaba meditando en esto que me pasó, y lo conecto a la predicación, hay un versículo que dice así, en el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que, que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso
el hombre que confía en él. ¿Sabes? Mi esposa siempre ha hecho eso hacia mí, pero no siempre he gustado y he sido capaz de contemplarlo al punto de admirarlo y disfrutarlo. Sabemos que Dios nos ama, lo sabemos. Sabemos que somos sus hijos, pero no siempre lo gustamos. No siempre somos capaces de detenernos y mirar y fijarnos y contemplar y disfrutar de ese amor por nosotros. Por eso es que Juan le dice esto a la iglesia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Es una realidad tan maravillosa, tan asombrosa, que deberíamos detenernos y deberíamos gustar y ver en ella y de ella. Yo os pregunto, y te pregunto a ti de forma particular, ¿cómo influiría esta verdad y esta práctica de gustar y ver el amor del Señor en tu vida? ¿Cómo influiría tu vida si tú practicaras esto que nos dice el apóstol? ¿Qué pensarías de ti mismo? ¿Cómo influiría en tu valor, seguridad y honor? ¿Cómo afectaría a tu manera de enfrentar la vida? De enfrentar el desprecio del jefe, o la incomprensión de los compañeros, o aún las amistades y familiares, enfrentar las dificultades, etcétera. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿No sería una realidad gloriosa que te transformaría? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, lo afirma. Pero continúa diciendo, por esto, versículo 1, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, tal vez aquellos que te rodean y no creen en Él, no se dan cuenta de quién está a su lado. No se percatan que tú eres luz y sal para ellos, que tienen la oportunidad de conocer al Señor por medio de ti. Pero ello no debe hacer que dejemos de ser luz y sal para ellos. Tal vez incluso te comparas con los inconversos y te sientes mal porque ellos prosperan y tú no, porque ellos no les pasan las dificultades que tú vives, etc. Y aún tal vez reniegas de ello. Pero detente un poco y medita en el honor y valor que tienes. Mira cuál amor te ha dado el Señor para que seas llamado a su hijo. Y lo eres. Y entonces cambiará mucho la forma que ves la vida y la forma que la enfrentas. Lo hermoso es que el apóstol sigue diciendo, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, escuchen esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay tres verdades asombrosas en esta afirmación. Primero, sin Cristo estábamos perdidos, pero ahora somos hijos de Dios. Sin Cristo éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Yendo a la deriva, guiados por las concupiscencias, por nuestros deseos. Así vivíamos, esclavos, ciegos, dice la Escritura. Pero ahora somos hijos de Dios. Y esta verdad nos llena de gozo y de vida. Segundo, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! Tremendo. Sí, yo soy hijo de Dios ahora,
Gloria a ti, Señor. Disfruto de esa verdad, disfruto de ese amor, lo contemplo y me siento vivo, me siento con honor, con valor. Sí, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice en 2 Corintios 3:18, en cuanto a nosotros, llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Vamos de gloria en gloria. Vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. No es que solamente ya no estamos perdidos, sino que somos ahora hijos de Dios, sino que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún Dios no ha culminado la obra con nosotros. Tercera verdad. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice en Colosenses 3, el 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es una verdad. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, es tremendo lo que está diciendo aquí. No solamente ya no estamos perdidos, esclavizados, sino que ahora somos hijos de Dios. No solamente ahora somos hijos de Dios, sino que Él no ha culminado la obra, sino que cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva por segunda vez, tú y yo seremos semejantes a Él. ¿Te lo puedes imaginar? Le veremos cara a cara, tal como Él es. ¿Te lo puedes imaginar? Aquel Dios al cual amas, aquel Dios por el cual vives para agradar, será semejante a Él. ¿No es una verdad asombrosa y maravillosa? Luchamos y luchamos contra el pecado, seremos semejantes a Él. Qué hermosa verdad. Cristo estuvo en la tierra y le admiramos cada vez que leemos sobre Él. Le amamos por lo que Él hizo, por lo que hace, pues seremos semejantes a Él. Porque ¿sabes qué? La obra redentora del Señor no solamente es que Él nos salvó, sino que Él nos salva y Él nos salvará. Es una hermosa verdad. Pero no se queda allí. Versículo 3 dice ahora, y todo aquel, escuchen esto, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, si tú tienes esta esperanza en Él, si yo tengo esta esperanza en Él, ¿qué hacemos? Se purifica a sí mismo como Él es puro, así como Él es puro. Vale, ¿qué me estás diciendo, Señor? Claro, es una maravillosa verdad. Somos amados por Él, somos hijos suyos, los miramos, los contemplamos, ahora somos sus hijos, ya no estamos perdidos, Él sigue obrando en nosotros, no ha culminado la obra, seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Sí, es maravilloso, Señor, pero si yo tengo esta verdad, si yo tengo esta esperanza en esta verdad, entonces me purifico a mí mismo, como Él también lo hace. Si realmente tienes esta esperanza, entonces te purificas a ti mismo, busca ser puro así como Él es puro, busca ser santo así como Él es santo. Amén. Esta es la verdad del Señor, es palabra de Dios. Por eso, los versículos del 4 al 8 dicen esto de forma muy confrontativa, pero en amor. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis
que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 6 verdades asombrosas que describen estos versículos. Los quiero compartir, si lo queréis apuntar. Primera, Cristo nos redimió de nuestros pecados. Ese es el resumen de todo lo que hemos dicho antes. Nos salvó, nos salva, nos salvará. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Nos ha hecho libres de la deuda. Él nos ha redimido. Es verdad, gloria a Dios. Cristo nos redimió de nuestros pecados. Segunda verdad, si permaneces en Él, entonces no pecas. Si tú no solamente crees, sino permaneces en Él, no pecas. Voy a explicar luego un poco más sobre esto. Tercera verdad, el que peca es porque no le ha visto, no ha sido capaz de contemplarle, ni conocido. El que peca es porque no le ha visto ni conocido. Cuarta verdad, el que hace la justicia, es decir, el que practica la justicia, el que practica el bien, es justo, como Cristo es justo. Cuarta verdad. Quinta verdad, el que practica el pecado es del diablo. Y sexta verdad, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Miren, comprendiendo lo que están diciendo estas hermosas verdades, no ha tiempo a hablar de cada una, pero lo que quiere decir aquí es que, aunque ciertamente es maravilloso el amor, el contemplar estas verdades de ser, ya no ser esclavo, sino que Él te transforma, etcétera, todo lo que hemos hablado, es necesario que nuestras vidas evidencien que somos hijos de Dios. Que nuestras vidas evidencien que le conocemos. Que nuestras vidas evidencien que permanecemos en Él. Porque si esto no ocurre, entonces debemos preguntarnos si realmente somos sus hijos. Pero también nos quiere decir de que si esto es posible, es por los méritos de Cristo y no los nuestros. Él no solo nos redimió de nuestros pecados, sino que Él deshizo las obras del diablo. Escucha bien eso. Sí, sin Cristo yo estaba esclavo, perdido, ¿cierto? Pero Él no solo te redimió, sino que deshizo las obras. Ya no estás esclavizado por el diablo, ya no estás controlado por Él, ya no. Aférrate entonces a esta verdad. Lo hemos aprendido en la escuela de oración. Jesús nos dijo que oremos así. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del maligno. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que nosotros seamos sinceros delante del Padre. Que le digamos, papá, tú me conoces. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que hay una tendencia al pecado. Hay una tendencia al mal en mi corazón. Tú lo sabes, Señor. Por favor, no permitas que yo entre en ese pecado. Hay tentaciones, sí, no puedo evitarlas porque están allí, pero no permitas que entre en esa tentación. No me metas en ella. Por favor. Pero no solo eso, papá, sino que además líbrame de ese maligno y líbrame de ese mal que quiere destruir mi vida, que quiere alejarme de ti, que quiere mantenerme hundido o esclavizado cuando ya no lo soy.
Líbrame del maligno, Señor. Y si te lo pido, es porque sé que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Por eso te lo pido a ti, papá. Yo lo sé. No significa con esto de que entonces cuando dice el que peca es porque no la ha visto ni conocido. Si permaneces en él, entonces no pecas. No significa entonces que uno dice, "Ah, Señor, pero si la gente escuchara o viera lo que pienso, porque yo peco, ¿cierto? Todos pecamos, es inevitable. Entonces, ¿ya no te conozco? Entonces, ¿ya no permanezco en ti? No, mira el énfasis del texto. El que practica el pecado es el diablo. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque si en verdad Cristo deshizo las obras del diablo, entonces Él ya no te domina. Ya no puedes estar en un estado de practicar el pecado. Eres libre. Amén. ¿Sí? Dilo fuerte. Amén. Amén. Por último, hermanos, versículos 9 y 10. Dice así, todo aquel que es nacido de Dios, y miren qué hermoso, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. De esto se hablará más en la próxima prédica. ¿Qué está diciendo? Verdades acerca de quién es hijo del diablo. Hijo del diablo es aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. Es fuerte, es directo. Juan es el discípulo amado, aquel que se recostaba en Jesús, pero dice las cosas con amor, pero las dice. El hijo del diablo es el que no hace justicia y no ama a su hermano. Entonces, ¿cuáles son las verdades asombrosas de aquel que es nacido de Dios, que es hijo de Dios? Dos verdades que dice aquí. El que ha nacido de Dios, el que es hijo de Dios, primero, no practica el pecado y segundo, no puede pecar. Pero no se queda allí, sino que no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Mm? Y segundo, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Entendemos eso? Voy a explicarlo de otra manera. Mm, Yo tengo un padre em, que toda la vida he admirado cosas de él y he admirado cosas de mi mamá también. Tengo el privilegio de nacer en un hogar cristiano, em, pero mi papá hacía algo que yo luego me he preguntado por qué soy como soy y mi mamá también lo hacía, los dos, porque, y me di cuenta que mucho es por ellos. ¿Por qué tiendo a dar mi vida por los demás? ¿Por qué tiendo, Dolan, a preocuparme por cómo están las personas, por interesarme en sus vidas, por preguntarles, por estar así? ¿Por qué? Y cuando medito, ¿sabes por qué? Porque lo hice a mis padres. No se imaginan las veces que mis padres han recibido gente en casa, las veces que han hospedado, que han ayudado, que han salido corriendo a ayudar. Uf, a mi papá lo llamaban y ¡pum! Salía volando rapidísimo a ayudar a la gente. Y siempre los veía ayudando a unos, a otros, aconsejando, yendo de una casa a otra casa. Era wow, eran como los padres de mucha gente.
Y, y aunque tal vez en una etapa de mi vida yo decía, ay, ¿no? A veces de repente habían yogures y habían dos yogures, pero eran para mi hermano y para mí, pero llevaban y se lo daban a ellos. Y a veces me sentía, ¿por qué no me lo dan a mí? No, pero cuando voy creciendo me di cuenta que yo soy igual, que tiendo a dar mi vida, a darlo todo, no igual. Y es por ellos, ¿sabes? Los hijos de un padre excelente querrán igualarle. Cuando hay un padre que es mm, paciente, que es misericordioso, que tiende a dar su vida por los demás, que es dadivoso, que inclusive en lo profesional, en otras áreas de la vida, los hijos tienden a querer igualar, ¿cierto? Em, ¿Se han percatado de lo que le dice el hijo pródigo a su papá? Estamos hablando de lo natural, ahora vamos a ver lo espiritual. El hijo pródigo, cuando llega un momento en el cual él vuelve en sí, porque se había alejado del padre, ¿se acuerdan? Había estado comiendo, queriendo comer comida de los cerdos, había llegado a un estado denigrante total. El hijo pródigo lo que medita y le dice, le llega a decir a su padre es, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a veces reflexionamos en esto y decimos, wow, él se arrepintió. Pero profundicemos un poco más. Yo pienso, eso lo hablaba hace poco con un pastor, yo pienso que es porque había sido capaz en ese momento de recordar quién era su padre y cómo era su padre. Un padre amoroso, un padre que lo daba todo por él, un padre que le perdonaba una y otra vez. Y cuando él es capaz de reflexionar en quién es su padre, su conclusión es que ya no puedo llamarme su hijo, me siento indigno de ser llamado su hijo. Yo creo que esto ocurre en nuestros corazones referente a Dios. Como hijos de Dios, hemos de estar a la altura de Dios. Es decir, debemos llegar a pensar, a contemplar y a disfrutar tal realidad de ser sus hijos, de ser simiente suya, de ser nacidos de Él, a tal realidad, a tal profundidad de esa realidad, de experimentar su amor, de comprender que nos ha salvado, que queremos estar a su altura, ¿cierto? Que queremos tener su corazón, que queremos amar como Él ama, que queremos hablar como Él habla, que queremos mirar como Él mira, que queremos tocar como Él toca, que queremos andar como Él anduvo, ¿cierto? Esta es una realidad que nos lleva a un examen profundo. Pero también hay una segunda realidad, y es que hemos sido hechos hijos por amor, no por estar a la altura de nuestro Padre. No somos hijos por naturaleza, sino por adopción. ¿Se acuerdan? Hemos sido engendrados. Esta realidad nos impulsa a vivir una vida que la agrade, ya que nosotros no hicimos nada bueno para merecer su amor. Pero cuando una persona profundiza en esto y profundiza, entonces le impulsa a querer vivir una vida que le agrade. Ya no solamente es estar a la altura, queremos estarlo, sino es una reacción, una correspondencia a su amor. Miren, el hijo mayor se portaba bien por no fallar a su padre, en la historia del hijo pródigo. Pero el hijo menor, a pesar de haber fallado, vuelve al padre porque sabe que no hay nada ni nadie como él y su amor. Por eso vuelve al padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y todos conocemos la historia. El papá sale corriendo, lo abraza. El hijo venía maloliente, vestido, seguro con andrajoso, ¿cierto? Pero el padre le cambia los vestidos, le pone un anillo, le pone un calzado y celebra una fiesta porque su hijo que estaba perdido
había sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Quiero compartirles lo último que he escuchado. Es muy interesante. John Piper, un teólogo tremendo, pueden buscarlo. John Piper, con doble P, P-I-P-P-E-R. John Piper. Le hacen una pregunta a él. Le dicen, ¿por qué un creyente debe orar para las comidas? ¿Un creyente debe hacerlo? Y él dice, su respuesta, dice varias cosas interesantes, pero solo voy a hacer referencia a una. Él dice, yo pienso que si ha preguntado esto es porque tiene un concepto malsano del deber. Y cuenta de que él leyó un libro muy interesante, y en el libro el autor cuenta esto. El autor dice así: supongamos que un marido se acerca a su esposa y le dice, "Mm, ¿debo despedirme con un beso de ti en la noche?" Em, y la respuesta de la esposa es, debes, pero no por ese tipo de deber. Interesante, ¿no? Creo que esto puede abrir no sé cómo decirlo, una profundidad en tu reflexión acerca del deber, muy amplio, muy hermoso. Sí, debes hacerlo, pero no por ese tipo de deber. Es decir, debemos hacerlo desde el amor. Sí, debo hacerlo, pero no porque debo y ya está, sino desde el amor, desde la expresión verídica y veraz de una relación, de una correspondencia, pero además desde el compromiso y la convicción, porque ¿sabes qué? También habrá momentos en los que, hablando de una relación de pareja, habrá momentos en los que tal vez no haya ánimos para hacerlo, no haya ese deseo por lo que fuera para hacerlo, pero debes hacerlo. ¿Me explico? Y con Dios puede pasar algo parecido. No siempre habrá momentos en los que uno está en esa plenitud, que disfruta su amor y está en su presencia y es envuelto en esa presencia del Señor, pero debe vivir para agradarle, pero debe obedecerle. ¿Entendemos? Sí, debes hacerlo desde una respuesta a su amor, pero también desde el compromiso y convicción. Miren, hermanos, de forma personal quisiera decirlo. Dios te ama, mas necesitas gustar y ver su amor. Necesitas contemplar, admirar y disfrutar su amor. Cuando esto ocurre, te sentirás sumamente inmerecedor de él, pero a la vez ello te impulsará a vivir una vida para honrarle. Quiero culminar con una experiencia que tuve hace poco, hace unos días. Bueno, eh, este periodo que estamos viviendo, mi esposa, yo, nuestro hogar de aislamiento debido al COVID, eh, es como que el Señor nos ha frenado, nos ha parado para hacernos reflexionar algo. Y yo estaba hablando con el Señor de forma personal, preguntándole, Señor, ¿por qué has permitido esto? Y esto, en otras cosas, ha traído dolor en nuestro corazón por otras cosas. Y decía, ¿por qué lo has permitido, Señor? ¿Qué es lo que, por qué lo has hecho? ¿Qué quieres de nosotros? Y de repente me llega un devocional, el devocional de la escuela de oración. Y el devocional decía esto, decía, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Es llevado por el Espíritu al desierto a estar 40 días solo, aislado. Y el devocional decía,
Nos encanta cuando el Señor nos empodera, cuando el Señor nos usa, cuando el Señor nos llena y cuando el Espíritu Santo nos guía a estas cosas. Pero, ¿alguna vez el Espíritu Santo te ha llevado a la soledad o aún al aislamiento? ¿Has obedecido? Y cuando yo leí esto, me quedé así sorprendido, porque yo le estaba preguntando al Señor, quería respuestas, y de repente la oración del devocional decía, Espíritu Santo, aquí está mi vida, y estoy dispuesto a obedecerte cuando tú me lleves a la soledad o aún al aislamiento. Y yo se lo dije al Espíritu Santo de corazón. Al siguiente día tuve un tiempo precioso con el Señor, eh, puse la canción Cara a Cara. Es una canción hermosa, no sé si la habéis escuchado, es de Marcos Vidal, pero puse la versión que canta con Majo y Dan. Preciosa. La une otra canción que se llama Te Deseo. Bueno, la puse varias veces, era muy temprano, me puse a caminar, a hablar con el Señor, escuchándola. Y wow, solo podía en ese momento, me comencé a quebrantar delante del Señor porque primero lo que hizo el Señor conmigo fue hacerme ver mis pecados, hacerme ver no una, sino unas cuantas cosas que me había equivocado. Y, y Él me dijo, vuelve a lo que yo te he pedido. No te desvíes de lo que te he dicho. Y wow, comencé a pedirle perdón al Señor, a arrepentirme, comencé a sentirme tan inmerecedor de Él, porque la canción te invita a pensar en ese anhelo que uno tiene de Él, de estar cara a cara con Él. Y pensando en ese encuentro con Él, cuanto más me imaginaba el encuentro con Él, cuanto más me imaginaba su amor, más inmerecedor me sentía de su amor. Y de repente todo cambió, porque aunque me llevó al quebranto, luego me llevó a la vida. Y me hizo respirar, y me hizo sonreír, y me hizo sentir su amor. Me envolvió su amor, me envolvió su gozo. Y créanme que cambié, en ese momento cambié y creo que mi hogar lo notó. Luego tuve el momento con mi esposa, que les compartí al inicio, y hemos entendido por qué Dios ha permitido este tiempo. Y entonces estamos dispuestos a ello. Les cuento esto porque creo que es la experiencia que está hablando aquí el apóstol. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Lo vuelvo a repetir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Y lo somos. Amén.